Vivimos en una época donde destacar ha dejado de ser una virtud. En lugar de admirar la excelencia, se la sospecha. En vez de celebrar la diferencia, se la ridiculiza. Todo aquel que se atreva a alejarse del promedio, ya sea en pensamiento, comportamiento o aspiraciones, se convierte rápidamente en un blanco incómodo para los guardianes invisibles de la normalidad. La sociedad moderna, al contrario de lo que promueven sus discursos sobre libertad e individualidad, ha construido un ecosistema perfectamente diseñado para premiar lo común y castigar todo lo que huela a grandeza. La presión por encajar comienza temprano, casi desde el nacimiento. A través de estructuras que se consideran neutrales, como la escuela, los medios de comunicación o las redes sociales, se instala la idea de que ser como los demás es la forma correcta de vivir. El niño curioso que hace demasiadas preguntas, el adolescente que se rehúsa a seguir tendencias vacías, el adulto que prefiere el silencio de la introspección al ruido del grupo. Todos ellos son lentamente empujados hacia los márgenes, tratados con desconfianza, como si su forma de ser implicara una amenaza para el equilibrio colectivo. Esta aversión al individuo singular no es un error del sistema, sino una de sus reglas más firmes. Una sociedad construida para funcionar como una maquinaria estable necesita engranajes intercambiables, no piezas únicas. Necesita mentes previsibles, hábitos repetidos, decisiones predecibles. Todo lo que interrumpa esa armonía superficial es interpretado como un fallo, una anomalía que debe ser corregida o al menos silenciada. Por eso, quienes poseen talentos extraordinarios, una visión profunda o una ética inquebrantable, no suelen recibir reconocimiento inmediato, sino indiferencia o incluso rechazo. No porque el mundo no valore sus cualidades, sino porque esas cualidades hacen evidente la mediocridad general que muchos prefieren no ver. Friedrich Nietzsche, con su mirada despiadadamente lúcida, lo expresó de manera brutal. Los mediocres se organizan para protegerse del brillo ajeno. En lugar de buscar elevarse, buscan arrastrar hacia abajo todo lo que los haga sentir inferiores. Es un reflejo casi automático, profundamente enraizado en el instinto de autopreservación de quienes no desean cambiar, de quienes han aceptado su lugar en una estructura que premia el adormecimiento. No es que odien la inteligencia o la creatividad en sí. Lo que odian es el espejo que estas virtudes les ponen delante, uno que muestra que pudieron ser más, pero no lo intentaron. El fenómeno no se limita al ámbito personal, se extiende hacia los discursos colectivos que dan forma al mundo. Cuando un mensaje cuestiona las reglas del juego, incomoda. Cuando un artista rompe las formas establecidas, irrita. Cuando un pensador formula una verdad incómoda, desata reacciones defensivas. No importa que ese arte, esa idea o esa actitud contengan una belleza o una potencia transformadora. Si no encajan dentro del molde aprobado, serán ignoradas o atacadas. La popularidad, entonces, se vuelve una medida engañosa. No necesariamente indica valor, sino conformidad. Aquello que es masivamente aceptado rara vez es una amenaza para el statu quo, y lo que representa un verdadero despertar suele avanzar en silencio, alejado del foco principal, incomprendido por quienes aún creen que el consenso es sinónimo de verdad. La cultura del promedio no es una simple consecuencia del número. No se trata de que haya muchas personas comunes y pocas excepcionales. Se trata de que lo común se convierte en norma obligatoria. Lo ordinario se convierte en modelo. Se imponen estándares de comportamiento, de pensamiento, de aspiraciones que reducen la existencia a una serie de casillas por marcar. Estudiar, trabajar, consumir, reproducirse, entretenerse superficialmente y evitar a toda costa cualquier forma de dolor o incomodidad. No hay espacio para la contradicción, para la duda radical, para la exploración interior. Todo lo que no pueda ser convertido en un producto, una etiqueta o una estadística es considerado inútil. Y en ese clima, la grandeza no solo se vuelve invisible, se vuelve subversiva. Este culto al promedio no se presenta como una imposición tiránica,
lo hace de forma sutil, disfrazada de sentido común, de buena educación, de valores compartidos. Se elogia al que no molesta, al que no piensa demasiado, al que sigue el guión. Se desprecia, en cambio, al que incomoda con preguntas, al que se aparta del camino trazado, al que se atreve a vivir desde su propia verdad. La presión no es violenta, pero es constante, y como toda forma de domesticación, opera por repetición, por desgaste, por saturación de estímulos. Al final, la mayoría termina aceptando que lo mejor es no destacar, no pensar distinto, no ser demasiado. Este ambiente no solo empobrece la vida de quienes podrían haber sido algo más, también genera una paradoja inquietante: la frustración generalizada de los que, aún siguiendo todas las reglas, sienten que algo esencial falta. Personas que lo hicieron todo bien, que cumplieron con las expectativas sociales, pero que viven con una sensación persistente de vacío, de insignificancia, de desorientación. La mediocridad no es solo un nivel bajo de desempeño o ambición, es un modo de ser domesticado, una forma de estar en el mundo que desconecta al ser humano de su propia profundidad. Lo más inquietante es que esta cultura no necesita imponerse por la fuerza. No hay necesidad de censura explícita, de represión visible. Basta con instalar en cada persona la creencia de que lo que siente internamente debe ser ignorado si no coincide con lo que esperan los demás. Así, el sistema se sostiene desde dentro, con individuos que se autovigilan, que se autocensuran, que temen el juicio de los otros más que a la traición a sí mismos. La autenticidad se convierte en un riesgo que pocos están dispuestos a asumir. En este paisaje, el ideal moderno no es el sabio, el artista, el rebelde o el visionario. Es el individuo funcional, eficiente, ajustado, que se adapta sin fricciones y participa activamente en la celebración del conformismo. No se le pide que piense por sí mismo, solo que repita lo aprendido. No se le exige que cree, solo que consuma. No se espera de él que se transforme, solo que obedezca. El resultado es una humanidad adormecida, perfectamente integrada en una maquinaria que produce comodidad a cambio de identidad. La paradoja final es cruel. Mientras más te esfuerces por encajar, más perderás lo que te hace único. Y mientras más ocultes tu diferencia para ser aceptado, más sentirás que esa aceptación no vale nada. La mediocridad te premia con una pertenencia que no alimenta el alma, sino que la seca lentamente. Lo que se sacrifica en nombre de la integración no es superficial, es la posibilidad de ser uno mismo en toda su complejidad, sin máscaras ni adaptaciones artificiales. Cuando la autenticidad comienza a percibirse como un riesgo, el lugar donde esa percepción se siembra más profundamente no es la sociedad en general, sino un espacio que paradójicamente se nos presenta como el inicio de la libertad, la educación. No hay terreno más fértil para moldear subjetividades dóciles que las instituciones educativas. Ahí donde uno esperaría el despertar de la conciencia, lo que ocurre en muchos casos es una sofisticada domesticación del pensamiento. No se enseña a cuestionar, sino a repetir. No se estimula la creatividad, sino la obediencia. Y en ese proceso, lo singular de cada individuo se va diluyendo hasta volverse apenas una sombra de lo que pudo haber sido. Desde muy temprano, la educación formal establece los márgenes de lo aceptable. Se premia la memorización mecánica, no la reflexión profunda. Se espera que los niños aprendan a responder rápidamente, aunque no comprendan lo que dicen. Se penaliza el error sin examinar su valor como parte del aprendizaje. Poco a poco se transmite un mensaje invisible pero contundente. Lo importante no es descubrir el mundo, sino aprender a encajar en él sin causar demasiadas turbulencias. La inteligencia se mide por la capacidad de ajustarse al programa, no por la profundidad con la que uno se relaciona con la realidad. Y así, la idea de pensar por uno mismo se convierte en una amenaza al equilibrio institucional. Las consecuencias de este enfoque son más profundas de lo que parecen.
Cuando se le exige al niño que calle su intuición, que no pregunte lo que incomoda, que no desafíe lo que se le presenta como incuestionable, se está haciendo mucho más que disciplinar su conducta. Se está formando una estructura mental que asocia la seguridad con la sumisión. Se le enseña que el conocimiento no es algo que nace de su experiencia viva, sino una verdad ajena que debe aceptar sin discusión. Se le entrena para confiar más en las autoridades externas que en su propio juicio. Y una vez instalada esa lógica, es muy difícil desactivarla, porque el individuo ni siquiera es consciente de que ha sido programado para dudar de sí mismo. El daño se disfraza de mérito. Quienes se ajustan bien a este modelo son aplaudidos, premiados, convertidos en ejemplos para los demás, pero su éxito es relativo. Han triunfado dentro de un marco que castiga la diferencia y premia la repetición. Pueden alcanzar títulos, puestos y reconocimiento, pero no han desarrollado las herramientas necesarias para construir una visión auténtica del mundo. Viven atrapados en un paradigma que les ofreció respuestas antes de que pudieran formular sus propias preguntas. Su camino ha sido trazado por otros, y si alguna vez se detienen a mirar hacia atrás, descubrirán que no recuerdan en qué momento comenzaron a dejar de ser ellos mismos. Lo más perverso de este sistema es que opera bajo la apariencia de lo racional. Todo está cuidadosamente organizado, clasificado, medido. Se crean estándares para todo: rendimiento, comportamiento, inteligencia, potencial. Se cuantifica lo que debería ser explorado cualitativamente, y al hacerlo, se reduce la complejidad humana a un conjunto de métricas que no capturan lo esencial. En lugar de formar individuos conscientes, se fabrica sujetos funcionales, personas que saben cómo actuar pero no porque lo hacen, que pueden recitar teorías pero no vivir desde una filosofía, que dominan datos pero carecen de sabiduría. Y eso no es educación, es adiestramiento. Este fenómeno no responde a un complot deliberado, sino a una inercia cultural que ha confundido el orden con el desarrollo interior. Se supone que la educación prepara a los jóvenes para el futuro, pero en realidad los prepara para ocupar un lugar predefinido en una estructura que no está diseñada para su realización personal, sino para su utilidad sistémica. Así, se enseña a competir, pero no a colaborar. Se enseña a cumplir, pero no a comprender. Se enseña a temer el error, pero no a transformarlo. Todo lo que no pueda ser evaluado según los parámetros establecidos se considera irrelevante o, peor aún, peligroso. En este contexto, el pensamiento crítico no es una prioridad. Como muchos, se tolera una crítica superficial controlada que no cuestione las bases mismas del sistema educativo, pero cuando alguien intenta ir más allá, cuando formula preguntas que desestabilizan el orden, cuando propone una mirada distinta que no puede ser encasillada, se le margina o se le patologiza. El pensador libre, el creador intuitivo, el visionario no tienen un lugar claro en estas instituciones. Y si lo tienen, es un lugar solitario, lleno de fricciones y malentendidos. A lo largo del tiempo, este mecanismo genera adultos que, incluso sin coerción externa, continúan actuando bajo las reglas que aprendieron sin darse cuenta. No necesitan ser vigilados, se autocensuran. No requieren órdenes, se anticipan a lo que se espera de ellos y lo cumplen, aun cuando eso contradiga sus deseos más profundos. El condicionamiento ha sido tan eficaz que la rebeldía ya ni siquiera parece una opción real. No porque haya desaparecido el deseo de libertad, sino porque se ha perdido la confianza en que esa libertad pueda ser vivida sin consecuencias catastróficas. Una persona que no ha sido enseñada a confiar en su juicio, a explorar sus propios intereses, a habitar sus contradicciones sin culpa, difícilmente podrá construir una vida significativa. Puede adaptarse bien al mundo, pero no encontrará sentido en él. Puede lograr lo que socialmente se considera éxito, pero lo vivirá como una farsa. Y cuando en algún momento ese vacío se haga insoportable,
Se preguntará por qué siente que su vida no le pertenece, por qué tiene la sensación de haber seguido un guión escrito por otros, porque todo lo que hace parece carecer de alma. Frente a este panorama, es fundamental preguntarse si la educación está realmente cumpliendo su promesa. Si no está formando seres libres, entonces, ¿qué está formando? Si no está despertando la conciencia, entonces, ¿qué está promoviendo? Si lo que produce en gran medida son individuos que han aprendido a temer el pensamiento profundo, entonces no estamos hablando de una institución liberadora, sino de una que perpetúa el conformismo desde la raíz. Y no se trata simplemente de reformar el sistema, de hacer ajustes técnicos, de introducir nuevas metodologías o tecnologías. El problema es mucho más profundo. Tiene que ver con la visión de ser humano que sostiene toda la estructura. Una visión que considera que el individuo debe ser modelado desde fuera en lugar de ayudado a desplegar lo que ya habita en él. Una visión que desconfía de la intuición, del deseo, de la espontaneidad y que en su lugar propone la disciplina ciega, la repetición constante y la adaptación automática como virtudes cardinales. Cuando se normaliza esta forma de ver al otro, la cultura entera se vuelve un ecosistema hostil para quienes buscan autenticidad. No importa cuán brillantes, sensibles o visionarias sean las personas, si no encajan, serán excluidas, y en esa exclusión se refuerza el mensaje original: no seas tú mismo, sé lo que el sistema necesita que seas. La escuela, que pudo haber sido un santuario para el desarrollo del alma, termina convertida en una antesala del sometimiento silencioso. Y el precio que se paga por ese sometimiento no es visible al principio, pero se manifiesta en vidas apagadas, decisiones vacías y una tristeza persistente que nadie puede explicar con claridad. En este terreno, lo excepcional se vuelve invisible porque no tiene marco de reconocimiento. Lo profundo se percibe como innecesario porque no produce resultados inmediatos. Y lo verdadero se desecha por incómodo, no porque no valga la pena, sino porque nadie fue entrenado para soportar su peso. La educación, al fallar en su misión más sagrada, la de formar seres humanos plenos, deja un vacío que ni el éxito profesional ni la aceptación social pueden llenar. Cuando lo verdadero es desplazado por lo cómodo y lo complejo se reduce a lo utilitario, lo único que queda como refugio cultural es la normalidad. Un ideal que no nace de la autenticidad, sino de la estadística. Lo normal es lo que se repite, lo que se espera, lo que no incomoda. Se convierte en una vara de medición invisible que guía las decisiones cotidianas, no porque represente una verdad universal, sino porque garantiza una aceptación automática. Esta necesidad de pertenencia, que en otros contextos podría ser una fuente de conexión profunda, se transforma aquí en una herramienta de control emocional. La persona ya no busca ser comprendida, sino no ser rechazada. Y en ese intento por encajar, va abandonando poco a poco las partes más intensas, más complejas, más incómodas de sí misma. El pensamiento divergente, esa capacidad de ver más allá del marco establecido, de conectar ideas que otros consideran inconexas, de percibir lo invisible entre los pliegues de lo cotidiano, se convierte en una amenaza, no porque sea peligroso en sí mismo, sino porque representa un recordatorio de que existen otras formas de habitar el mundo. Aquellos que piensan distinto no necesariamente quieren destruir el sistema, pero su sola presencia lo pone en duda. Son incómodos porque revelan que lo que se acepta como natural es en realidad una construcción. No encajan en las conversaciones habituales, no repiten los lugares comunes, no ríen en los momentos que se espera que rían. Y esa disonancia, por pequeña que sea, activa un mecanismo de defensa en el entorno social que tiende a excluir lo que no puede domesticar. El culto a la normalidad no se impone por decreto, sino por repetición. Se refuerza en las miradas, en los silencios, en las recomendaciones bien intencionadas. Se filtra en las conversaciones familiares, en las aspiraciones compartidas, en los elogios dirigidos a quienes siguen el camino trazado. El mensaje es claro: si quieres ser querido, no sobresalgas.
Si deseas pertenecer, no cuestiones. Si anhelas tranquilidad, renuncia a tu singularidad. Y aunque pocos lo verbalicen, muchos lo sienten. Esa presión constante por no desentonar acaba creando una especie de prisión invisible, en la que uno se vigila a sí mismo con más rigidez que cualquier institución externa. En ese paisaje de uniformidad disfrazada de consenso, el individuo que intenta seguir su propia voz interna empieza a sentirse errático, incluso patológico. Lo que en otro contexto sería una muestra de lucidez, se percibe aquí como una anomalía. Pensar demasiado, sentir demasiado, dudar demasiado, imaginar demasiado. Todo lo que sobrepasa los límites de lo predecible se convierte en motivo de sospecha. Así, la mente creativa se autocensura, no porque no tenga ideas, sino porque teme las consecuencias de expresarlas. Se ha instaurado una lógica en la que el precio de la autenticidad es la exclusión y el costo de la libertad es la soledad. No hay necesidad de represión explícita cuando el sistema ha logrado instalar en cada persona un sensor interno. Este vigilante silencioso no castiga con violencia, sino con miedo. El miedo a ser visto como raro, como exagerado, como problemático. Ese miedo, repetido día tras día, termina moldeando la conducta mucho más eficazmente que cualquier norma. Las personas aprenden a dosificar sus opiniones, a neutralizar su lenguaje, a ajustar sus emociones para no generar olas, y lo hacen tan bien que, con el tiempo, olvidan cómo era vivir sin ese filtro constante. Se habitúan a la versión moderada de sí mismos y empiezan a identificarla como su identidad verdadera. En este contexto, lo diferente no se celebra, se tolera, pero esa tolerancia es superficial, simbólica, decorativa. Se acepta al excéntrico siempre y cuando no cuestione el núcleo de la estructura. Se aplaude la innovación siempre y cuando no altere los valores fundamentales. Se valora la diversidad mientras no incomode al statu quo. La diferencia aceptada es la que ha sido previamente desactivada, convertida en espectáculo, en anécdota, en detalle pintoresco. Pero la verdadera alteridad, la que nace de una forma distinta de entender el mundo, sigue siendo marginada, ridiculizada o reinterpretada para que encaje en los marcos conocidos. En una cultura que venera la imagen, lo divergente se convierte en un problema estético. No se rechaza tanto por lo que dice, sino por cómo hace sentir a los demás. La persona que no sigue el ritmo colectivo rompe la ilusión de armonía. Es un espejo incómodo que revela lo que todos han decidido ignorar, y como nadie quiere enfrentarse a su propia disonancia, se margina a quien la hace visible. De esta manera, la represión no necesita argumentos. Basta con el silencio, con el gesto de incomodidad, con el alejamiento paulatino. La exclusión ocurre sin palabras, pero no por eso es menos efectiva. Lo más trágico es que muchas personas que han sido excluidas por su diferencia acaban dudando de su valor. Interiorizan la idea de que algo en ellas está mal, que su sensibilidad es exagerada, que su pensamiento es peligroso, que su percepción está distorsionada, y en lugar de proteger su singularidad, intentan corregirse. Empiezan a adaptar sus ideas, a rebajar sus emociones, a disimular sus intuiciones. Lo hacen por supervivencia, pero el precio es alto. Se desconectan de la fuente más profunda de sentido. Viven en un estado de exilio interior, fingiendo pertenecer a un lugar que no los reconoce. En el fondo, lo que está en juego no es solo la libertad de pensar distinto, sino la posibilidad misma de pensar con profundidad. Una cultura que no sabe convivir con la complejidad, que huye de las preguntas difíciles, que reduce todo a eslogans, no puede generar individuos conscientes, solo puede producir consumidores, ejecutores, repetidores, personas que funcionan bien dentro del engranaje, pero que no pueden transformarlo. Y sin transformación no hay evolución, solo estancamiento disfrazado de progreso. La obsesión por lo normal, por lo predecible, por lo estable, es una forma de defensa contra la incertidumbre. Pero la vida, en su esencia, es incertidumbre. Requiere coraje para no saber, para explorar, para equivocarse.
Requiere tiempo, paciencia y una apertura radical a lo inesperado. Nada de eso puede prosperar en un entorno que castiga lo que no entiende. Por eso, el pensamiento divergente no solo es valioso, es esencial, no como una extravagancia de unos pocos, sino como una capacidad que todos poseen y que la cultura actual se encarga de adormecer sistemáticamente. En lugar de fomentar esa capacidad, se la reemplaza con entretenimiento constante, con respuestas prefabricadas, con soluciones inmediatas. Se ha creado un clima de urgencia artificial en el que todo debe resolverse rápido, mostrarse bonito, compartirse en forma de éxito. No hay tiempo para la introspección, para el desarrollo gradual, para la gestación silenciosa de una idea. Y sin ese tiempo, el pensamiento profundo muere antes de nacer. La cultura de la inmediatez no deja espacio para la autenticidad, porque esta última requiere un proceso que no se puede acelerar sin perder su esencia. El miedo a destacar no es natural, es aprendido y se adquiere a través de la repetición de señales sociales que indican que ser diferente es un riesgo. Pero también se puede desaprender. Se puede comenzar a escuchar otra vez esa voz interna que durante años fue silenciada. Se puede recuperar el deseo de ver más allá, de cuestionar, de imaginar. Y ese acto de recuperación, por pequeño que sea, tiene un impacto. Porque cada vez que alguien se atreve a pensar por sí mismo, aunque sea en soledad, está desafiando el mito de la normalidad y abriendo un espacio para que otros también lo hagan. Lo que parece un gesto individual es, en realidad, un acto de resistencia colectiva. No se trata de oponerse al sistema, sino de vivir con una fidelidad radical a lo que uno percibe como verdadero. Esta fidelidad no necesita validación externa, pero sí requiere valentía interna, no para imponerse, sino para sostenerse, no para convencer a los demás, sino para no traicionarse a uno mismo. Y aunque el camino puede ser solitario al principio, nunca lo es por completo, porque la autenticidad, cuando se vive con coherencia, no solo transforma al que la practica, sino que ilumina a quienes la observan en silencio. Recuperar la autenticidad en un mundo que premia la adaptación es un acto profundamente subversivo. No requiere gritar más fuerte ni convencer a los demás, sino recordar que la vida no se mide por la cantidad de veces que encajamos, sino por la intensidad con la que fuimos fieles a lo que realmente somos. Cuando una persona se atreve a vivir desde ese centro silencioso y honesto, algo cambia, aunque nada alrededor se mueva. La mente deja de obedecer al miedo y comienza a responder al sentido. No hay promesas de éxito, reconocimiento o confort, pero sí la posibilidad de experimentar una vida que no se siente prestada. No es necesario huir del mundo para conservar la libertad. Basta con dejar de negociar la propia verdad a cambio de un lugar en la mesa. Tal vez entonces, en medio del ruido y la repetición, empiece a escucharse de nuevo lo esencial. Y lo esencial, cuando se hace visible, siempre tiene la fuerza de una revolución silenciosa.